¿A qué suena el Sol? Puede parecer una pregunta sencilla y de hecho tiene una respuesta igual de simple. El Sol no suena a nada, porque el sonido no puede propagarse en el vacío. Así que, para nosotros, el Sol es totalmente silencioso. Pero hoy no vamos a conformarnos con respuestas simples. ¿Qué pasaría si el sonido pudiera viajar por el espacio? Si no hubiera un enorme silenciador cósmico entre nosotros y nuestra estrella más cercana, ¿qué escucharíamos? ¿Nos cantaría el Sol una melodía hipnótica desde el cielo? ¿O sería más bien un estruendo tan brutal, tan caótico, que sería lo último que oiríamos en nuestra vida? Pues resulta que los científicos tienen una respuesta. Gracias a sondas solares como la Parker, que está ahora mismo haciendo órbitas cada vez más cercanas al Sol, se pueden detectar distintos tipos de ondas de presión y partículas que emite nuestra estrella. Y lo mejor es que esas ondas pueden transformarse en sonidos reales, que podríamos llegar a escuchar si el espacio permitiera que el sonido se propagase. Y aquí viene lo curioso: no todos los sonidos del Sol son iguales. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Hoy vamos a escuchar juntos varios de los distintos sonidos que emite el Sol, recreados gracias a una ciencia realmente ingeniosa. Porque, según parece, estos sonidos podrían ayudar a resolver dos de los mayores misterios del Sol. En este escenario imaginario, donde, de repente, el espacio ha ganado la capacidad de propagar el sonido, ahora sí podríamos empezar a escuchar al Sol desde la Tierra. Aunque nos separan, de media, un poco más de 151 millones de kilómetros, no debería sorprendernos saber que el Sol sería increíblemente ruidoso. Se escucharía perfectamente, incluso desde aquí, y sonaría algo así. Eso sí, recordemos que en el espacio no hay sonido. Lo que estamos oyendo es una reconstrucción, una conversión de amplitudes y frecuencias en ondas sonoras que nos da una idea de cómo sonarían esas vibraciones si existiera una atmósfera que pudiera transmitirlas hasta nosotros. Este zumbido tan hipnótico tiene un toque eléctrico, ¿verdad? A mí me recuerda al sonido de los generadores, o quizá a algo ligeramente radiactivo, lo cual tiene bastante sentido, teniendo en cuenta que estamos hablando del Sol. La fusión nuclear que ocurre dentro del Sol libera una energía de 3,85 multiplicado por 10 elevado a 28 vatios cada segundo. Eso es más o menos 1.000.000 de veces lo que la humanidad entera consume en todo un año. Con semejante potencia, es lógico pensar que el volumen del sonido que generaría sería absolutamente descomunal. Para hacerte una idea de lo que implicaría, coge el dispositivo en el que estás viendo este vídeo, conéctalo al equipo de sonido de tu próximo concierto de rock y pon este ruido a todo volumen. Estoy seguro de que te impactará. A 110 decibelios, este nivel de sonido sería soportable durante periodos cortos, pero probablemente acabaríamos con toda la población del planeta completamente sorda, si no lleváramos tapones mientras el Sol suena sin parar sobre nuestras cabezas. De hecho, podemos considerarnos muy afortunados de no tener que vivir con eso. Es más, es probable que la vida en la Tierra hubiera evolucionado sin oídos, porque escuchar no serviría de nada en esas condiciones. Si nos acercamos a la superficie del Sol, el nivel de sonido aumenta de forma exponencial. Algunos expertos lo estiman en 270 decibelios. Y ojo que los decibelios se miden en una escala logarítmica. Eso quiere decir que cada 10 decibelios adicionales, el sonido se multiplica por 10. Así que para que te hagas una idea, 270 decibelios es más fuerte que lo que la atmósfera de la Tierra puede físicamente transmitir. En nuestro aire, el límite máximo para el sonido es de 190 decibelios, aunque esto varía según el medio, debido a fenómenos complejos de amplitud de onda y niveles de energía, de los que no entraremos en detalle aquí. Pero lo importante es esto: el volumen del Sol sería 100.000.000 de veces mayor que ese límite. El Sol es brutalmente ruidoso, y es una pena, porque algunos de los sonidos del Sol solo pueden distinguirse cuando estamos dentro de esa zona ensordecedora. Cuando ese ruido llega hasta la Tierra, muchas de sus sutilezas se han difuminado, y lo que escuchamos es solo una especie de zumbido general. Para poder estudiar mejor al Sol, necesitaríamos acercarnos, meter una nave en esa región donde el sonido es tan potente que te haría vibrar los huesos. Así que por ahora, vamos a ignorar el volumen y centrémonos en los patrones del sonido.
Si pudiéramos montar en una nave y acercarnos al Sol, muy pronto empezaríamos a notar que ese zumbido constante empieza a cambiar. Ya no sería tan uniforme. Empezaríamos a escuchar algo así. Esto que escuchamos es el sonido del viento solar. El Sol emite constantemente un flujo de partículas cargadas que se disparan por todo el sistema solar. Y esta corriente, el llamado viento solar, es en realidad uno de los mayores enigmas que plantea el Sol hasta la fecha. Verás, es fácil imaginar que este chorro de partículas comienza en el interior del Sol y sale disparado por la fuerza brutal de toda esa fusión nuclear. Pero ya en los años 60, las observaciones revelaron algo que no encajaba con esa idea. Aunque las partículas dentro de la atmósfera del Sol, lo que se llama la corona, se movían a una velocidad media de unos 145 metros por segundo, las partículas fuera de la corona se detectaron viajando a 618 metros por segundo. Esto implicaba que algunas partículas tenían suficiente velocidad para escapar de la superficie solar, pero además, algo en la corona las estaba acelerando aún más, desde velocidades subsónicas a supersónicas, y luego las lanzaba al espacio. Y el cómo ocurre exactamente este proceso sigue siendo, a día de hoy, un auténtico misterio. Pero la corona esconde otro enigma aún más desconcertante. Está demasiado caliente. Uno pensaría que el lugar más caliente del Sol es su centro, y que a medida que nos alejamos, la temperatura baja progresivamente. Y en efecto, eso es así, hasta que llegamos a la corona. La superficie del Sol tiene una temperatura media de unos 5.600 grados Celsius, pero basta alejarse unos pocos kilómetros para que de repente, en la corona, la temperatura salte hasta los 2 millones de grados. Algo en la corona está impulsando ese viento solar, y algo está provocando que todo allí se caliente de forma extrema. Los científicos aún no saben por qué sucede esto, aunque se sospecha que podría tener que ver con campos magnéticos. Y es justo aquí, cuando nuestra nave imaginaria se acerca más al Sol, donde escucharíamos el tercer sonido de nuestro recorrido. A medida que nos aproximamos y atravesamos la frontera entre la corona y el espacio vacío, una región conocida en física como la superficie de Alfvén, empezaríamos a oír algo como esto. Estas son las llamadas ondas de Langmuir. Se forman a partir de pequeñas oscilaciones del plasma, provocadas por la vibración de las partículas al ser agitadas por la luz del propio Sol, mientras ésta fluye a través de diminutos túneles en la superficie solar. Una especie de equivalente magnético al silbido de una tetera cuando hierve. Hemos entrado en una de esas corrientes. Y no es la única, hay incontables chorros como este que brotan desde la superficie solar. La parte externa del Sol está llena de islas de material caliente que ascienden desde el interior de la estrella. Cuando alcanzan la superficie, ese material se enfría y vuelve a hundirse hacia el interior por los bordes de estas islas. Y por alguna razón, aún no del todo clara, ese proceso de subida y bajada, o algo que ocurre dentro del propio Sol, hace que estas zonas que se hunden emitan intensas líneas de campo magnético. Ese campo magnético arrastra el plasma y lo lanza al espacio, dando así origen al viento solar. No se sabe con certeza qué provoca todo esto, pero el sonido de las ondas de Langmuir es extrañamente hermoso. A medida que ese viento viaja hacia el exterior, las ondas que se han generado no viajan todas a la misma velocidad. Eso hace que los sonidos se expandan, porque las partes más rápidas de la onda adelantan a las más lentas, y eso genera lo que se conoce como ondas dispersivas. Estas ondas están llenas de chirridos, pequeños remolinos de sonido, donde las ondas rápidas que vienen por detrás se encuentran con las lentas que van por delante. Con el tiempo, todo esto se estabiliza y se convierte en el zumbido que escuchamos al principio del vídeo. Pero aún queda un último sonido, uno que podría ofrecernos una pista más clara sobre todo este misterio. Un sonido con implicaciones realmente interesantes. Aquí, justo en medio de la corona hirviente del Sol, podemos empezar a detectar las llamadas ondas de modo silbador. Estos radiosilbidos son como el eco lejano de eventos de altísima energía, que resuenan a través del plasma en la magnetosfera de un cuerpo celeste. También las tenemos en la Tierra. Cada vez que cae un rayo, no solo se produce el trueno.
Una ondulación electromagnética atraviesa la magnetosfera del planeta y puede detectarse a varios kilómetros de distancia si tienes los instrumentos adecuados. Para que te hagas una idea de su escala, así suenan estas ondas en la Tierra. Apenas unos crujidos y silbidos. Nada especialmente impresionante. Pero ahora escucha cómo suenan esas mismas ondas en el Sol. Pasar de unos chasquidos breves y dispersos a una cacofonía de vientos desgarradores nos indica algo. La magnetosfera del Sol no está viviendo simplemente alguna que otra chispa esporádica. Hay algo sucediendo constantemente, en todas partes, fusionando pequeños eventos individuales en un rugido incesante. Los científicos siguen intentando descubrir qué está provocando ese rugido, y una de las teorías más aceptadas para explicar tanto esa estruendosa actividad sonora como la aceleración extrema y el sobrecalentamiento del material en la corona tiene un nombre tan seco como técnico: reconexión magnética. A primera vista suena a algo inofensivo, pero bajo ese nombre neutro y científico se esconde en realidad una especie de cataclismo silencioso. Verás, el Sol es una bola tensamente comprimida de líneas de campo magnético entrelazadas, retorcidas por todo ese plasma hirviente que gira en su interior. Y créeme, esas líneas de campo son increíblemente potentes. A veces, al alejarse del Sol, esas líneas magnéticas se encuentran y se reconectan con otras, formando esos arcos icónicos que seguramente habrás visto en imágenes del Sol. Pero justo en el momento en que uno de esos arcos se forma, todo salta por los aires. Cuando dos líneas paralelas se tocan y crean una curva, se produce una reorganización masiva de las polaridades en las líneas excedentes. Todo lo que está por encima del arco tiene que recolocarse para restaurar el equilibrio magnético. Esas líneas, al perder su anclaje, se reconfiguran, formando un nuevo arco que sale disparado al espacio, como si se soltara una gigantesca goma elástica que se había estirado al límite. Ese fenómeno, esa fuerza magnética acelerada, recibe el nombre de nanollamarada o nanoflare en inglés, y es tan intensa que puede calentar la corona a millones de grados en cuestión de segundos. Los científicos apenas han comenzado recientemente a detectar visualmente estas nanollamaradas, y ni siquiera están totalmente seguros de que sean exactamente lo que llevan años buscando. Pero lo cierto es que suelen ir acompañadas del sobrecalentamiento esperado, lo cual apoya la hipótesis. Eso sí, aún queda mucho por confirmar. Y sin embargo, no parece tan descabellado pensar que estos momentos en los que el Sol se retuerce hasta el punto de romperse puedan explicar por qué su corona está tan absurdamente caliente, y por qué lanza el viento solar con la brutal intensidad que observamos. Aunque si queremos explicar el rugido constante que escuchamos y ese flujo solar que se expande sin cesar en todas direcciones, las nanollamaradas, o lo que sea que las esté causando, tendrían que estar presentes por toda la corona solar, en una cantidad inmensa. El Sol sigue siendo un lugar lleno de misterios. La sonda solar Parker, que ha captado muchos de estos sonidos, sigue orbitando el Sol, acercándose cada vez más y recolectando datos valiosísimos en cada pasada. Y eso que solo lleva 4 de sus 7 años de misión. Así que aún queda tiempo para que nos sorprenda con nuevos descubrimientos. Quizás incluso con más sonidos. Y quién sabe, puede que cada sonido sea una nueva pista en el antiguo rompecabezas de cómo funciona el universo. Porque irónicamente, igual que escuchamos el tic-tac de un reloj para intentar entender su mecanismo, tal vez algún día logremos desentrañar los secretos del Sol no por lo que vemos, sino por lo que oímos. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.